Buenas noches a todos, qué bueno que nos están acompañando y escuchando cómo nos peleamos con las tecnologías. Normalmente el compañero Roberto Castillo siempre nos ayuda y ya se ha vuelto un profesional en este arte de las conferencias en Zoom. Roberto, ¿cómo estás? ¿Te parece si te presentas en lo que yo comparto los links a los grupos de WhatsApp para que nos miren los compañeros? ¿Cómo estás, Roberto? Hola Isaac, muy bien. ¿Tú qué tal? Bonita noche. Gracias Bonita por la noche. invitación y un saludo a toda la gente del Nodo de Política en Tiempos de Aislamiento en Puebla. Es un gusto estar aquí conversando. Y pues me presento rápidamente. Soy Roberto Castillo, vivo en la Ciudad de México desde hace ya 12 años, aunque soy originario de Baja California Sur. Estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Fui candidato independiente en la Ciudad de México y ahorita trabajo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la jefatura de la División de Proyectos. Y pues nada, gracias por la invitación para compartir hoy esta conversación. Claro que sí, compañero. Muchas gracias, Roberto Castillo, por presentarte, acompañarnos en este live con el Nodo de Puebla. Déjame comentarte que aquí en Puebla hemos seguido también tu trayectoria como candidato independiente. Me parece que es un esfuerzo interesante y creo que también Morena tiene ahí una agenda con las candidaturas independientes que está pendiente. Este, Precisamente el tema de que siguen siendo espacios desiguales, espacios que no permiten la competencia en términos semejantes a los partidos políticos. Y yo Sí, quisiera empezar a preguntarte, ¿cómo es que de estar en el objetivismo, por así decirlo, de las candidaturas independientes que no les gustan los partidos políticos, que en cierto sentido son apartidistas? ¿Cómo es que este fenómeno de las candidaturas independientes pasa a ti ahora o transitas tú hacia una vida activa en el movimiento de regeneración nacional? Cuéntanos. pues primero quiero aclarar algo sobre nuestra candidatura independiente. En la Ciudad de México, la candidatura independiente que abanderamos en el 2018 nunca fue una candidatura que se basara en el antipartidismo. Y eso fue algo que nosotros siempre planteamos desde un inicio. Es decir, para nosotros siempre fue fundamental la construcción de un sistema de partido sólido, en el que los partidos fueran democráticos, transparentes, abiertos a las personas, que no fueran cerrados solamente a las decisiones de unas cuantas cúpulas, pero como no veíamos que eso existiera en el sistema de partidos, y las figuras de candidaturas independientes era una figura novedosa que además busca brindar oxígeno al sistema electoral, porque las candidaturas independientes tienen la facilidad de que tú las puedes construir, puedes registrarlas y puedes llevar a la agenda discusiones que los partidos políticos no necesariamente están tomando en ese momento. Para nosotros la candidatura independiente era una bocanada de aire fresco mediante la cual podíamos incidir en la política electoral, poner nuestras agendas y ahí también marcar en la medida de lo posible. Siempre con la visión de que una democracia sólida necesita de la conformación de partidos políticos, como ya mencioné, que fueran democráticos, que fueran transparentes y que no respondieran solamente a las decisiones de cúpulas, sino que respondieran fundamentalmente a la militancia y al electorado que vota por ellos. Creo que hoy Morena bueno, no creo, Morena es el partido que llega al poder abanderando una transformación, un cambio radical en la vida pública de este país. En ese sentido, es el partido de izquierda más importante que hoy hay y el partido en general más importante que existe hoy, que tiene una misión importante y que la única manera en la cual va a poder cumplir con esta misión es no cerrándose a la gente, no cerrando las decisiones a una cúpula, democratizándose, siendo transparente, y para ello se necesita mucha gente que luche desde el interior para cambiarlo. Creo que lo que hemos visto, y ahorita platicaremos más de ello en esta conversación, es que Morena está teniendo una crisis o apunta a tener una ligera crisis electoral, no porque vaya a perder. Si vemos todas las encuestas en el 2021 marcan que Morena va a ganar casi todos los estados, sino porque el, la intención de voto o la popularidad del presidente es mucho más alta, casi el doble en muchos estados,
de lo que es la intención de voto por Morena. ¿Eso qué se debe? A un partido que se ha visto alejado, un partido que no ha representado agendas, que ha cerrado su vida orgánica a que solamente la discutan entre unas cuantas personas, y creo que se tiene que dar la batalla para que esto no sea así. Gracias, Roberto. Me llama la atención porque además tú eres un politólogo de una de las instituciones más destacadas del país, el CIDE, y me importa mucho tu opinión sobre la partidocracia, y además que lo hayas tomado con esa seriedad de que es indispensable un sistema de partidos para un sistema político y sobre todo para un Sí. sistema democrático. No puede ser como en el siglo XIX, donde individualmente las personas se postulaban sin una organización propiamente que los respaldara. Y creo que esto fue evolucionando en todo el siglo XX. Pero Sí, Morena tiene una cuestión interesante, no inicia siendo un partido, es más, como todavía un movimiento. no Ujú. se consolida como un partido, sino como un Sí, movimiento. E incluso yo creo que esa era la virtud de Morena, una virtud dinámica, una virtud de discusión, una virtud de agenda programática, donde ni siquiera había presupuesto, donde las campañas electorales que se hacían con un presupuesto escaso. Es más, creo que el promedio del voto para Morena en 2018 fue de 33 pesos, el más barato en la historia del país. Si Morena logró consolidarse, fue partiendo de la acción fundamental de la política, el convencimiento, la ujú. persuasión. Y eso ha hecho que se activen muchas voluntades que de manera gratuita han venido participando en la política, e incluso por primera vez nos encontramos ahora personas de 60 años que nunca habían participado en la política y que ahora participan. ¿Qué piensas de este cambio de Morena como un movimiento, una institución novedosa, fresca, a lo que hoy tenemos, una burocracia, un partido ensimismado que burocratizó sus liderazgos y que se encuentra como un cascarón? Primero creo que fue una ventaja el ser un movimiento, una ventaja porque inherentemente había demandas, agravios populares que supieron ser canalizados y fueron representados particularmente en la figura de López Obrador, que les permitió además crecer de forma rápida, que los agravios y los dolores que habían ahí en efecto eran cosas sentidas por el pueblo, la flexibilidad que te da hacer un movimiento y les permitió llegar o permitió a Morena llegar a donde está hoy. Era, sin embargo, si solamente si digamos, si Morena hubiera querido solamente quedarse o la decisión hubiera sido únicamente quedarse en un movimiento, pues hubiera sido algo con una vida fugaz, ¿no? Que simplemente llega, logra algo en un momento y posteriormente no logra construir una escuela, no logra construir una institución que los principios, la ideología y los programas puedan realizarse o perdurar más allá en los años. En ese sentido, pues es un acierto construir un partido político. ¿Por qué? Porque en una democracia, la forma en la cual las demandas, los agravios y los dolores se llevan a la arena política es a través de los partidos políticos. Y una democracia es consolidada, esta sería en la medida en la que tiene partidos políticos bien arraigados en la sociedad, pero que también tiene capacidad para ganar cargos de poder, para ganar en las elecciones y con eso poder ejecutar su programa de gobierno y llevar a la realidad su ideología. Si no tienes la institución, si no tienes presupuesto, si no tienes esta burocracia, entonces te quedas sin espacio, sin recursos para poder mantener la discusión, para poder mantener gobiernos mediante los cuales tú desarrolles la política y las medidas que querías implementar, y simplemente no se puede. Ahora, el peligro que llega con la constitución del partido es que las discusiones terminen siendo sobre encargos, sobre burocracias, que de repente la vida partidista termina convirtiéndose en todo, y la discusión y el hablar con la sociedad y el saber qué es lo que está ahí afuera doliéndole a las personas y el formar cuadros pasa a segundo plano, porque lo primero se convierte en la batalla por los recursos, la batalla por los cargos, y se termina siendo una batalla interna entre grupos que aliena ya no solamente a los simpatizantes, sino aliena también a la militancia misma, que se unió porque quería transformar cosas, porque quería ser parte de una comunidad de personas donde se forman liderazgos, donde se construyen debates, donde se plantean nuevas ideas de los mundos que queremos construir.
creo que Morena o las cúpulas de Morena se han concentrado demasiado en esas discusiones que a casi todo mundo alejan y que no construyen y que no se no ponen a discutir y no hacen que un partido esté vivo, ¿no? Muchas gracias. ¿Tú qué piensas? Más bien. Básicamente coincido contigo en todo, creo que por eso participamos juntos en esta iniciativa. Fíjate que yo me he encontrado incluso con los compañeros con los que ya estamos contactando, platicando y conversando sobre lo que ellos sienten, sobre cómo ellos piensan, qué rumbo creen que podamos tomar, que al final esta discusión y esta alienación de la que tú hablas ni siquiera viene de la militancia. La militancia está dispuesta a pasar el capítulo. Claro, sí. Pero quienes están enfrascados en esa discusión son los grandes políticos, los políticos de siempre, los políticos que ya llevan una larga trayectoria en la izquierda, incluso desde la izquierda intelectual, y que de una u otra forma lo que hacen es replicar estas grillas a todo el país y dividir por completo a las militancias y a la militancia de Morena sobre todo, pero también a la militancia del obradorismo. Ahora, el obradorismo, ciudadanos que no necesariamente quieren participar activamente en la política, pero que coinciden en la necesidad del proyecto de la Cuarta Transformación, también se alejan. Claro. También se alejan, y lo peor es que el presidente se queda solo. El presidente se queda solo contra los medios de comunicación que desinforman, contra los empresarios que no quieren pagar sus impuestos y contra pues todos los que se organizan, ¿no? Ya tenemos una experiencia esta semana, el BOA. ¿Qué es eso del BOA, caray? Y no es menor, es decir, hablando solo del gobierno federal, ese es el riesgo. Pero hay un riesgo mayor y que es a largo plazo, y que es que ante la ausencia de un partido que debate ideología, que construye programas, que genera cuadros, ¿qué pasa con las burocracias a nivel local? ¿Qué pasa con los presidentes municipales y las presidentas municipales emanadas de Morena? ¿Qué pasa con los legisladores locales y los legisladores federales emanados de Morena? Es decir, si no tienes un partido que esté fuerte, dando seguimiento, mandando a rendir cuentas a la gente que fue electa a través del partido, si no tienes un partido que acompañe a sus legisladores, entonces no estás garantizando que los gobiernos que emanan de ese partido en efecto cumplan o estén a las alturas de la Cuarta Transformación. Un ejemplo ya extremo es Lili Telles, ¿no? El caso de una alianza que a todas luces se vio que llegó una conservadora que nunca creyó en la ideología, que nunca creyó en los principios y se va ya en estos momentos de definición rumbo al 2021. Pero digamos, incluso en los casos más de gente que sí cree, que sí trae puesta la camiseta, que sí piensa primero en los pobres, que sí piensan que tenemos que hacer, que tiene que haber un servicio público para servir a las personas y no para servirse. Incluso esas personas, si no tienen un partido que los acompañe en defender su agenda, en ayudarles a impulsarla, en capacitarlos, pues van a ser gobiernos que no van a poder estar a la altura, ni siquiera por una mala intención, sino por no contar con las capacidades, y entonces vas viendo que a nivel local no se responde como se debería estar respondiendo. Y tan importante es el gobierno federal como lo son los 2.500 municipios en el país, como lo son las 32 entidades, y creo que ese es un peligro de no tener un partido que esté generando todo ese soporte, esa infraestructura de apoyo. Claro, y bueno, yo creo que fue en un momento determinado el partido con más democracia interna. Es decir, el PAN en su momento fue uno de los partidos que más democracia interna tuvo. Tenía congresos, comités y además un proceso de selección de candidatos hasta envidiable. Sí. Después el PRD y degenera en estas llamadas tribus. El PRD era un partido que realmente aspiraba a la democracia interna, como ningún otro, pero esto degenera en las discusiones que hoy aceleradamente tiene Morena. Y Morena también fue en su momento, del 2015 al 2018, el partido con mayor democracia interna. Incluso el único partido que yo conozco que haya electo a sus representantes o a los candidatos por sorteo. Sí. El más democrático de los métodos para elegir a un gobernante. Es decir, que el sorteo diga quién es el que nos va a representar. ¿Qué piensas de eso? Y, a ver, primero hablando por el sorteo, yo creo que, como dices, no hay medida más democrática
que el sorteo. Esa es la única forma de garantizar que cualquier persona tenga las mismas posibilidades de salir electo que el más rico, que el más popular, que el más capacitado. Es decir, es lo más democrático que puede haber. Y creo que en ese sentido debería mantenerse el sorteo existiendo para un número de cargos, porque es la forma más democrática y porque permite, como es lo más democrático, permite que personas o sectores que normalmente se ven muy subrepresentados o que no podrían aspirar a llegar al poder porque no son tan populares, porque no tienen esta forma de hablar que apele tanto a la gente, o porque no tienen los contactos que los apoyen a llegar a ciertos espacios, les permite a esa gente llegar a espacios de poder. Y creo que es fundamental que eso siga existiendo, que hay un Congreso que represente al pueblo donde los sectores se vean ahí. Siquiera Y se parezcan, ¿no? Físicamente. exactamente, y creo que eso es fundamental. Ahora, esto conlleva cosas. Si tú eliges por sorteo, al no tener un requisito mínimo de capacidades o de conocimientos, quien llega puede no tener las mayores capacidades o conocimientos para el cargo, particularmente el de legislador, ¿no? Puede haber que haya conocimientos que necesite adquirir. Y creo que para eso el partido debería garantizar acompañamiento, debería garantizar formación a esos liderazgos y a las personas que están llegando a los cargos. No eliminar el sorteo, porque como tú dices, es la forma más democrática de elección, pero sí complementar a quienes llegan y acompañarlos para que puedan tener todas las herramientas para, estando ahí, poder dar la batalla. Eso por un lado. Por el otro, creo que hay medidas claras que se pueden hacer para que los partidos sean más democráticos. De entrada, la transparencia en los padrones. ¿Cómo es posible que tengamos partidos en México cuya transparencia en los padrones muchas veces está controlada por unos cuantos que deciden, y quien decide el padrón básicamente decide, tiene mucho poder para decidir sobre las elecciones en general? Si tú tienes el poder de abrir o bloquear el padrón cuando quieras, y tú tienes el poder de afiliar o no afiliar cuando quieras, pues entonces básicamente tienes un poder en comparación con el resto de la gente del partido muy grande, ¿no? Y para eso se puede hacer, como dije, medidas de transparencia en los padrones, o tener primarias abiertas, como pasa en Estados Unidos o como pasa en otras democracias, o hacer primarias por encuesta también abiertas. Es decir, creo que estamos muy casados y poco se ha debatido sobre bueno, no me atrevería a decir que poco se ha debatido, pero digamos, actualmente no se ve presente esa discusión de los partidos políticos, la importancia que hay que sean abiertos sus procesos internos de selección de dirigencias y de candidaturas, ¿no? Para ya Claro. no, que no estén cooptados por cúpulas que controlan los padrones. Que esto se ve acelerado en el periodo de la transición a la democracia, que va del 2000 al 2018, donde si bien al exterior se pugna por una democracia partidista y un sistema plural en el Congreso, en los gobernadores, al interior se acaba con la democracia. Tal es el caso del PAN, o del Sí. PRD, o del mismo PRI. Quisiera mandar un saludo a Carlos Restrepo, quien nos ve desde Medellín, Colombia. Un saludo, parcero. Saludos, A, Carlos. a Omar Farid, de Puebla, a Álvaro Mancilla Reyes, quien nos ve desde Acapulco. Saludos, camarada, qué envidia. A Cristian Alcalá Tobón, a la compañera Rebeca Correa, incluso Álvaro Mancilla nos comenta: saludos desde Acapulco, pugnamos por la confirmación de cuadros desde las bases y ciudadanía para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. También Mauricio Quinto nos escribe: aquí en Guerrero sí tenemos dirigentes preocupados por construir, comunicar, organizar, impulsar agenda política, pero al mismo tiempo existen fuerzas internas que responden a intereses de viejos partidos corruptos. Lo que comentamos, ¿no? Con insistencia, la perredización del partido. Oscar Ibarrán Peña también nos escribe: qué bueno ver que los jóvenes se integran en la política. Hace falta ya renovar e innovar la dinámica política, que ya hay mucho maleado, manoseando la administración de gobiernos pasados. Nos escribe también Noemí Mora, un saludo a la compañera Alba García y a Oscar Ibarrán Peña. Bueno, aprovecho para invitarlos a que formulen sus preguntas, compañeros, y aprovechemos y explotemos al máximo al compañero Roberto Castillo. Camarada Roberto, si bien es cierto, Morena en determinado momento tuvo un periodo, digamos, de efervescencia política, donde todo el mundo se quería formar parte de esto. Hoy tenemos en las encuestas que disminuyó a tan solo el 20% su intención de voto. Y al mismo tiempo, un obradorismo
que se mantiene en los niveles de aprobación nacional entre los 60, por ser modestos, y el 70%. ¿Cómo explicas tú esta separación entre el obradorismo y la simpatía por Morena? Primero, creo que hay una diferencia, no sé si llamarle natural, pero dada, en el sentido de que Morena es una perdón, el López Obradorismo es una identificación mucho más amplia de lo que es Morena. Es decir, mucho más gente se siente representada, identificada con la figura de López Obrador que con el partido. Entonces creo que de entrada ahí hay una diferencia que puede ser pequeña, pero que naturalmente va a existir. Por otra parte, creo que también es evidente que los gobiernos locales emanados de Morena, no todos, pero sí varios, han demostrado no estar a la altura o han demostrado ser, incluso en muchos sentidos, liderazgos muy conservadores, ¿no? Por ejemplo, un caso Bonilla en Baja California. No solamente se pelea con el presidente por el tema de Constellation Brands, que era una demanda popular en contra de que se instalara la planta cervecera ahí, sino que además... Ayúdanos a explicar brevemente este Constellations Brand, ¿de qué trata? Básicamente era una planta cervecera que se iba a instalar en Baja California, que iba a robar, bueno, que iba a tomar bastante agua de un estado que de por sí tiene carencias hídricas muy importantes. Por lo tanto, mucha gente de la sociedad civil, vecinos, vecinas, se habían manifestado en contra, reiteradas ocasiones, diciendo que esto ponía en riesgo el acceso el derecho, perdón, el acceso al derecho al agua. Sin embargo, Bonilla, el gobernador que había sido emanado de Morena, estaba con todo apoyando el proyecto, mientras que a nivel de la presidencia de la República se defendía una encuesta, ¿no? Y que lo que saliera, una consulta, perdón, y que lo que saliera de la consulta era lo que se iba a decidir. Al final, la consulta se vota en contra de Constellation Brands, el gobierno federal da su apoyo a los resultados de la consulta y ahí fue una diferencia con Jaime Bonilla. Posteriormente, la diferencia que hay respecto al manejo de COVID y la otra y el más grave, creo, es la propuesta abiertamente antidemocrática de Bonilla para mantenerse en el poder. Eso por decir un caso, pero así tienes a Lili Telles, así tienes a Gabriela Cuevas, o así tienes a los distintos legisladores o cargos emanados del gobierno. Déjame ponértelo así. Sí. Gibran Ramírez dice, hay una fórmula de Gibran que me encanta en su carta. A los gobernantes que sean malos y corruptos, hay que señalarlos. A los gobernantes que sean malos, pero bien intencionados, hay que apoyarlos. Y a los gobernantes que son buenos y bien intencionados, hay que ayudarles a continuar con su carrera política. ¿Podrías darnos un ejemplo de cada uno de estas categorías? A ver, bueno y bien intencionado, creo que hay varios casos en la Ciudad de México, particularmente el gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que es un caso de un gobierno bueno, técnico, que ha tenido, obviamente, sus momentos, sus altibajos, pero ha aprendido de ellos. Por ejemplo, una respuesta que Claudia Sheinbaum da desafortunada en el contexto de las manifestaciones de mujeres, luego ahora, recientemente las manifestaciones que hubieron después del tema de las manifestaciones del Faro en Jalisco, hubieron aquí en la Ciudad de México, digamos, aprende o cambia su forma ya no confrontativa con los manifestantes, sino una de mayor apertura y mucho más democrática. Pero en general, un gobierno de la Ciudad de México que creo que ha estado bastante a la altura, tanto en la respuesta a COVID como en medidas que buscan, que se atienden los temas más importantes de la ciudad actualmente. Creo que es un gobierno en un caso bueno y bien intencionado, ¿no? Uno malo, mal intencionado, pienso en Bonilla, claramente, como ya mencioné, porque fue además una propuesta abiertamente antidemocrática. Y un gobierno, y no sé, gobiernos no tan capaces, pero que tengan buenas intenciones. No sé, no hay algo en particular que piense, pero me imagino muchos regidores, regidoras, legisladores locales que no necesariamente cuentan con todas las herramientas para presentar propuestas novedosas y transformadoras, que haría falta impulsarlos en su capacidad técnica, ¿no? Pero tú comparte uno.
yo te digo uno, el caso de la ciudad de Puebla, una ciudad de más de 3 millones de habitantes que vota por primera vez por un gobierno progresista. Sí, Siempre en Puebla tenemos la distinción de ser conservadores, y por algo eso son que un poco conocidos. por eso somos un poco conocidos. Y es la primera vez que la ciudadanía opta por un gobierno de izquierda. Llega Claudia Rivera Vivanco, una camarada, una compañera de la base de la militancia, muy bien intencionada, pero muy mal aconsejada. Y empieza a tener una serie de acciones de gobierno muy desatinadas. Y hoy en día te ¿Cómo diría que, cuáles? por ejemplo, en el proceso del fraude electoral que hubo al gobernador Hoy Barbosa, ella, en lugar de seguir el ejemplo de Marcelo Ebrard, por ejemplo, de no reunirse con Calderón y de no legitimar el triunfo de Calderón, ella se reúne con la aún en vida Marta Erika y con algunos colaboradores de su equipo por el tema de la transición de gobierno, en fin, por un lado la militancia peleando por un triunfo que se nos arrebató, y Ujú. por el otro, la señora, sin esa sensibilidad, haciendo ya alianzas o acordando, digo, sin que esto sea ilegal, pero sí éticamente yo creo que no fue correcto. Eso Ujú. por empezar. Y a partir de ahí vienen otra serie de acciones en su gobierno que son desatinadas. Por ejemplo, hace un concurso para la imagen de su ayuntamiento Sí. y resulta que el ganador plagió el escudo. Ajá. Y se hace, y así te puedo decir, un sinfín de acciones desatinadas de la compañera. En fin, es el problema, que a ella nadie la acompañó. Yo no dudo de sus intenciones, porque creo que sigue siendo una mujer comprometida con los valores de la cuarta transformación, pero creo que en términos de ejercicio de gobierno no es destacada y creo que esto ha lastimado mucho a Morena y en su intención de voto en Puebla. Es más, a unos cuantos meses, te diría que en 2019 el gobernador Barbosa perdió en la ciudad de Puebla y muchos dicen que por la acción de gobierno de Claudia Rivera Vivanco. No sabría decirlo con certeza, pero esa es una de las inferencias que hacen aquí en Puebla. Entonces yo Sí. coincido contigo y con Gibran Ramírez en que se tiene que hacer un seguimiento de los que ya son gobierno. Sí, eso es la tarea de un partido político. Por ejemplo, ahorita en las encuestas, ¿qué es lo que vemos, Isaac? Que Morena debe ganar como 11 de las 15 gobernaturas, 11, 12 de las 15 gobernaturas que se disputan el próximo año. Debe estar teniendo mayoría, por lo menos simple, o mayoría simple en prácticamente todos esos casos. Y, y creo que el peligro de estos resultados es que pueda ser un resultado que no llame a la alarma de que algo tiene que cambiar al interior. Es decir, si ganas más de la mitad de los estados que se están disputando, si tienes mayoría en prácticamente todos los estados, pues es fácil no cuestionar que hay cosas que pueden mejorar. Y lo decía el otro día Gibran, justamente, es Morena le va a ir bien en los resultados de la próxima elección por López Obrador, pero podría irle mucho mejor. Y, y si no se cuestiona eso y si no se plantea que el partido tiene que responder para acompañar, para hacer todo ese trabajo de acompañamiento que ya vimos y también de rendición de cuentas, es decir, si la ciudadanía fuera no ve que el partido castiga o expulsa a aquellas personas que incurren en actos de corrupción, deshonestidad o abiertamente ir en contra de la agenda de Morena, pues ¿cómo van a confiar en efecto? ¿Cómo van a creer en el partido? ¿Y cómo el partido va a ser un partido serio? O sea, ¿para qué sirve un partido si no es para mantener cierta disciplina? Y con esto no hablo de forma autoritaria, ¿no? De decirle a la gente con dedazo exactamente tú piensas esto, sino de una disciplina mínima que garantice el apego a ciertos principios. Claro. Por ejemplo, yo te preguntaría, en materia de alianzas, Ujú, en 2018 tuvimos una alianza en particular que molestó mucho y que dio casos trágicos como el de Morelos. ujú, PES, sí. Trágicos. Y aquí en 2019 vimos, por ejemplo, una alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Completamente, bueno, yo nunca me lo imaginé, así te lo digo. Y creo que eso también dañó la credibilidad del partido. En 2012, el PRD ganó la gubernatura en Puebla.
con alianza con con Moreno el Valle, PAN, sí. con el PAN, y se ganaron 8 gubernaturas. Lo que un politólogo de Puebla les dice, las alianzas políticas ideológicamente inconsistentes. Ujú. Morena ya se dio a esas alianzas. Sí. ¿Con qué partidos crees que Morena se vaya en alianza en el 2021 y qué piensas de estas alianzas? Primero el PT, ¿no? Creo que De eso ley. es una alianza que va a seguir sucediendo. No sé si el verde. Creo que estas alianzas, me imagino que van a responder mucho más a aspectos locales, pero creo que, al menos a mí, las alianzas con el verde, sí es algo que, con lo que hay que estar abiertamente en contra. Es decir, en el 2018 se explicaba porque había que ganar, ¿no? Y porque había que garantizar lo más posible. Ujú. Digo que no hubo, pues, pero que había que garantizar lo más posible. Estoy hablando del caso del PES, poder ganar en los distintos espacios. Ahorita creo que es el momento de que se construya una fortaleza institucional interna tal que ese tipo de alianzas con personas o con organizaciones impresentables no tengan que darse, ¿no? Porque además, creo que también lo comentaba el otro día Gibran en una llamada. ¿Cuántos partidos no se van a querer colgar del obradorismo? Unos sí, seguramente siguiendo o mucho más cercanos a la línea de los principios de la cuarta transformación, pero otros abiertamente aprovechando nada más el barco, ¿no? Y creo que eso solamente puede contrarrestarse con una institución fuerte al interior, y yo al menos no, no simpatizo para nada con posibles alianzas con un verde, como estás mencionando, ¿no? O con un PES, O con un pez. Ujú. o con un redes sociales progresista. No ubico a redes sociales progresistas. Es un partido, el partido del Baester, el que está Ah, sí, fundando. es cierto. Sí. Porque también aquí entra la nueva chiquillada, por así decirlo, los nuevos partidos, incluso el partido de No, bueno, pero Calderón. ellos no pueden ir en alianza. O sea, En esta no puede. los nuevos partidos no pueden ir en alianza en la primera elección que disputan. Ah, menos mal, Sí, pero bueno, eso no quita las posibles alianzas de facto, ¿no? claro. Es decir, que pongan un candidato débil o que lo hagan renunciar a mitad de campaña, ¿no? Sí, O declinar en nombre de otro. sí que es menos posible porque tienen que garantizar su registro, pero bueno, puede haber luego alianzas de gobierno, y en las alianzas que se hagan tanto para ganar o como para gobernar hay que tener muy claro qué tanto permites, ¿no? Es decir, em, no sé si en el caso de Liti ya era necesario que ya se le diera un espacio, ¿no? O la alianza del PES realmente fue importante para la victoria. Y luego con el ¿Cuánto gobierno que está aportó? sucediendo en Morelos. Es decir, creo que sí se puede hacer un análisis, digamos, posterior sobre lo que sucedió, y con eso poder plantear mejor la cara hacia las posibles alianzas que se puedan hacer en un futuro, sobre todo cuando pueden implicar riesgos tan altos como es una alianza con el verde, ¿no? Tú piensas, bueno, por ejemplo, cuando fue la elección de Barbosa, y te lo comento porque es mi referente, y Ujú, aquí se hizo la elección y se hizo alianza con el Partido Verde Ecologista de México, pero el presidenta de ese partido, de Morena, era Jade Kolpolensky. ujú. Y yo te pregunto, ¿tú crees que influyan las alianzas que se puedan hacer en 2021 en función del proceso interno de Morena? Es decir, que Ramírez Cuellar va a pensar de una forma, que posiblemente Jade Kolpolensky de otra, que Berto Luján de otra, en fin. ¿Qué alianzas prevés en este sentido, en cada tipo de Claro, escenario? sí, pero a ver, la selección del presidente de Morena va a afectar todo, ¿no? O sea, es decir, Es decir, la manera tenemos, en la que se procesa todo, desde las alianzas hasta las candidaturas. tanto por quién queda como por cómo queda. Por ejemplo, suponiendo que queda Ramírez Cuellar, que fue electo para un periodo interino en el cual su único trabajo iba a ser garantizar la transición a la selección de otro presidente, ¿no? Es decir, ¿con qué legitimidad va a llegar Ramírez Cuellar para mantenerse en el cargo, suponiendo que logra mantenerse en el cargo de aquí al siguiente año? Es decir, ¿qué apoyo de bases, qué legitimidad interna va a tener para las decisiones que tome? Y eso va a afectar no solo las alianzas, puede afectar también posiblemente la competitividad de Morena en los distintos espacios.
Sí, su mandato era muy claro, ¿no? Llegas por un periodo de 4 meses, si mal no recuerdo, en el cual tú tienes que garantizar una transición y la selección de una nueva presidencia, y eso no está sucediendo. Eso claramente pone al partido en una situación por lo menos delicada, ¿no? En materia de alianzas, obviamente afecta a quien esté en los espacios de mayor toma de decisiones, pero creo que la pregunta fundamental es: ¿cómo se selecciona una presidencia que garantice una vida democrática interna, transparente, amplia, en la cual estas decisiones de alianza sean discutidas no solamente por unos cuantos, sino por las bases? Porque además déjame decirte que a mí me da la sensación de que van a ser un tema de como fichas de dominó. Sí, Bueno, ya nos peleamos por la dirigencia de Morena, entonces a ti te tocan 23, a mí 25, a mí 3, a mí 4. O sea, claro. como si el país fuera fichas de dominó, como si fuera un tablero. Y lo comentaba ese rato con los compas de Guerrero, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué no vienen aquí a los pueblos, a las comunidades, a saber qué se dice de nuestros representantes? Sí, Pareciera que se lo terminan repartiendo literalmente un pastel, un cacho de pastel. Y esa es una política patrimonialista, es una política retrógrada que viene de una tradición que no es la que queremos en Morena. es que, fíjate, pasan dos fenómenos, bueno, pasan varios, pero hay dos que en este caso me quisiera resaltar. Una, esta visión patrimonialista del cargo, ¿no? Como si yo llego y soy representante y esto es algo propiedad mía. O sea, como si de pronto el presidente municipal se siente dueño del cargo o el diputado, Y de diputada. su personal. Exactamente. De la gente que lo votó, ¿no? Como yo controlo esto. Automáticamente llega esa visión. Y la otra es un autoengaño en el que muchas personas que fueron electas bajo las siglas de Morena, o sea, un autoengaño que muchos se cuentan, que es creer que llegaron ahí por méritos Sí. propios y no por la figura de López Obrador. O sea, eso creo que es uno de los principales problemas, porque automáticamente te vuela. O sea, no te permite hacer un análisis en la realidad y entender que mucha de su legitimidad viene de las promesas de cambio, de las promesas de la transformación de la vida pública del país, y que esa legitimidad está, digamos, de alguna manera estaba representada, digamos, y que esas demandas o esa visión estaba principalmente o se identifica principalmente con López Obrador y no con ellos. Entonces, le sumas a la visión patrimonialista la idea de que llegaron por mérito propio y de repente ya no se sienten la necesidad de salir a trabajar con la gente, de escuchar las demandas, de estar en contacto. Y, y justo un partido, de las cosas que tiene que hacer, es de garantizar también o ser ese canal entre las personas que fueron electas y las personas que votaron por ellos, ¿no? Siempre Claro. el partido tiene que estar en las calles. Ahora, este escenario se pone más complejo y más complejo. Piénsalo ahora a nivel local. ¿Qué va a pasar en Puebla? ¿Qué va a pasar en Michoacán? ¿Qué va a pasar en Guerrero o en Baja California? Ujú. En 2018 yo he llegado a la conclusión de que ni siquiera se hicieron encuestas A nivel eh, local. a nivel local, que ni siquiera hubo encuestas. Lo hemos comentado con los compañeros de Puebla en diversas reuniones Dices para la selección de candidatos. para la selección de Ah, candidatos, claro, que ni siquiera hubo encuestas, o sea, que se sí. dijo que el método era de encuestas, pero que al final todo terminó siendo una negociación. Ujú. Ahora, a eso súmale que Ramírez Cuellar ya nombró a sus delegados y que estos delegados, como tú bien dices, sin legitimidad, van a tener que procesar la selección de candidaturas. Ajá. ¿Cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo se van a poner a negociar o a discutir con los compañeros de otros grupos o con jóvenes como tú, como yo, como muchos compañeros que quieren disputar un espacio de poder y de plano les van a decir que no, porque ellos ya van a tener su grupito, sus fichas para entablar la negociación? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le va a hacer? O sea, si el problema está grandote para una dirigencia nacional, ahora imagínate en Puebla, 217 municipios. Sí. ¿Cómo le van a hacer? Con los regidores que traen esos Con municipios. los regidores. O sea, es una. A ver,
¿Cuál es la principal característica de un partido político? Es que El es el empoderar a los mecanismo. ciudadanos. Sí, pero digamos, la herramienta concreta es que es el mecanismo para el cual la gente puede llegar a espacios de poder. O sea, el partido político, la razón por la que importa o el lugar que ocupa en todo el entramaje de la democracia es que es el, el mecanismo mediante el cual la gente puede llegar a una posición de poder, ¿no? Si esas decisiones digamos, y dentro del partido, la forma de llegar es a través de candidaturas. Si las decisiones de las candidaturas terminan siendo negociadas o consensuadas entre una burocracia pequeña, ¿Qué uno, arraigo las tienen? candidaturas, ¿qué arraigo tienen? Es decir, ¿de dónde viene la legitimidad, la popularidad, la representación? Terminan siendo, como tú dices, producto de las negociaciones entre quienes están en cúpulas y pon tú, el primer año eso no te quita tanta legitimidad, pero conforme ese proceso se repite cada 3 años, terminas con representantes que se han perpetuado ahí y que por otra parte están completamente desconectados de la realidad de las personas. Y de Por eso, la... por eso creo que también el sorteo no debe quitarse. No sé si hay diálogos ahorita internos para que eso se quite, pero no debería quitarse. No, y al contrario, debe acelerarse este tipo de mecanismos que hagan la participación de los ciudadanos y de cualquiera, ¿no? Bueno, esto por un lado. Ahora, ¿cuántos estados realmente tiene competido Morena? Porque yo también he visto las encuestas y Sí. como tú dices, la verdad es que se va a ganar por mayoría, pero ¿cuáles son los estados en donde hay una verdadera competencia que implique y entonces, digamos, legitime una alianza? Como tú bien dices, las alianzas se van a valorar de manera local y esto en función de números. Por Pero ejemplo, ¿cuáles? Claro, por ejemplo, digamos, estados que ahorita están seguros para Morena, con base en compilados de distintas encuestas: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Sinaloa, mmm, Tlaxcala, Sonora un poco, no, Sonora también lo gana. Más competidos están Chihuahua, en el que el PAN le debe llevar como 1 o 2 puntos a Morena, y Querétaro, que bueno, Querétaro seguramente lo ganará con bastante amplitud de Acción Nacional también. Nuevo León también está disputado. Creo que Nuevo León es un espacio donde, pero ¿de dónde sacas ahí con quién podrías hacer la alianza, ¿no? Pero de ahí en fuera, la mayor parte de los estados que Morena gana, los gana con un buen margen. Es decir, si no pasa algo, no sé, si no llega algo que pudiera afectar de manera muy grave las encuestas o la preferencia electoral en los estados, se lleva 10, 11 con tranquilidad Morena, pero podría llevárselos con más seguramente. Y, claro, y no solamente se trata de números, sino también de que estas victorias sean sostenibles en el tiempo. Esto es 2021, pero hay que pensar en cómo se mantiene esto en los siguientes años, en las siguientes elecciones. y es que francamente está fácil para gobernador, como decimos, o sea, alcanzas mayoría fácilmente, pero cuando empiezas a bajar los cargos, cuando te empiezas a ver quién va como presidente municipal, quién va como diputados locales, quiénes van como diputados federales, como regidores, se empieza a complicar el asunto. Sí, Mira, por ejemplo, perdón, perdón, se complica más también si ves escenarios en los cuales la oposición fuera toda como un bloque. De repente ya tienes estados que se podrían competir más, o en el Congreso Federal también podrías tener ya una pérdida importante de escaños, ahora sí. Entonces, sí, Morena tiene ventaja amplia, pero también hay que tomar en cuenta los posibles desgastes que pudieran venir después del COVID y con una desaceleración económica. Eso podría implicar un descontento que ahorita todavía no se ve reflejado con la figura del presidente, pero que sí podría, digamos, tal vez acelerarse más con la gestión que puedan tener los gobiernos locales con estas crisis. Eh, y si la oposición se uniera en bloque en distintas partes, igual y podrían disputarse estados que ahorita no se, que ahorita se ve que Morena los podría ganar con relativa facilidad.
pero ibas a comentar algo, Isaac. Sí, Álvaro Mancilla Reyes nos comenta sobre Guerrero. ¿Crees que para el 2021 en Guerrero gane Morena, sea quien sea el candidato? Pues no sé si sea quien sea, pero las encuestas que hoy marcan, sí marcan para Guerrero una ventaja importante, ¿no? Como entre 40 y 50% de la preferencia electoral, que sí es bastante, o sea, es que el tema ahí es, posiblemente casi cualquier persona que se ponga gana con las siglas de Morena. Ese es un gran Pero problema también, ese es un problema, exactamente. porque O te sea, deja de y hasta importar me el hace perfil. recordar, que hasta me hace recordar a un spot de Andrés Manuel del 2012 de y ponen al burro y gana el burro y ponen la vaca y gana la vaca, ¿no? Es decir, también hay un problema ahí, y más si la decisión recae en una sola cúpula o recae en unos cuantos grupos y, no es y el candidato no emana de una legitimidad más amplia que pueda dar una encuesta o que pueda dar una elección abierta a las primarias, ¿no? A ver, para hacer un ejercicio, compañeros que nos ven desde Guerrero, ¿quiénes son los precandidatos de Guerrero, de Morena? Para que nosotros veamos también quiénes pueden ser, quiénes pueden quedar, y si es cierto esto que dice Roberto Castillo, de que si ponen a un burro, a un chivo, a un puerco o a una vaca, aún así ganaría la La granja. candidatura. Sí, ponen a una granja entera, si aún así gana Morena. También nos pregunta, aprovechando, Álvaro Mancilla Reyes. De igual manera, los candidatos en el 2021 a diputados locales, alcaldes y regidores, ¿crees que tengan la misma suerte que tuvieron en el 2018 o deberán de proponer a personas con resultados y cercanos a la gente? Pues deberían, es que justamente se tiene que proponer gente cercana a las personas, es decir, cómo conoces los agravios y sobre todo cómo los representas con genuino interés y con genuina voluntad, si no es porque los conoces de primera mano. Y sobre todo en el caso de legisladores. Cuando vas a defender, por ejemplo, a nivel federal, una reforma de pensiones eh, que, que busque dar atrás, dar un paso o reemplazar a las AFORES para tener un sistema que en efecto sí le garantice pensiones dignas a todos los adultos mayores, ¿cómo peleas eso si no realmente lo has vivido, si no lo conoces? O sea, la política no se trata solamente de estudiar problemas desde un escritorio, leerlos y decir, esto está chafa, hay que cambiarlo. Se trata de sentir, de vivir, de experimentar, de conocer a la gente que en efecto está sintiendo, que está pasando por esas dificultades, y eso es lo que, desde donde emana la fuerza para poder plantear las reformas que se necesitan, para poder Claro, hablar de la redistribución del ingreso, para poder hablar de un sistema de pensión digna, de un sistema de salud digno, ¿no? La, o sea, la política, y creo que mucho del trabajo que tienen que sacar quienes emanan de Morena es, es una política que no sea solo leída, sino que venga de dolores sentidos, de caminar el territorio, de conocerlo, de hablar con gente, de plantear y salir afuera a plantear los problemas y a plantear soluciones desde esa vivencia. Creo que el caso de los que fueron, porque de muchos que salieron por sorteo, es gente que en efecto sí conocía, que venía de estas realidades y que fue a defenderlas. Tal vez muchos no tenían los conocimientos técnicos para hacerlo, pero el conocimiento técnico se puede adquirir y puedes trabajarlo y puedes ser un buen legislador, este, aunque vayas aprendiendo ahí mucha de la técnica legislativa. Lo que no para eso puedes tienes es, asesores. exacto, lo que no puedes es fabricarte en ti dolores que no tienes. No puedes fabricarte en ti que te preocupan temas que no te preocupan. Por Claro. eso es fundamental que emanen legisladores de las bases. Mira, nos comenta José Ávila y Matías Martínez. Dice, un precandidato de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Amilcar, Ballestero. Amílcar Sandoval Ballestero, militante de Morena y cercano a las personas. Es la mejor opción para Guerrero. También nos comenta Álvaro Mancilla Reyes que el Félix. mismo Pablo, Félix Salgado, Gualtón, Adela Román, Heréndira Sandoval Ballesteros, Nestora Salgado, Alberto López Rosas, entre otros. Ahí está fuerte. Sí. El problema es que esta ventaja competitiva que tú tienes como partido
te da la oportunidad de dejar de preocuparte por el perfil. ¿Tú Sí, cómo ves? ¿Quién, bueno, no tanto así como a quién le vas, porque tal vez nos haga falta conocer un poco más de la realidad de Guerrero, pero ¿qué piensas? Al final ahí hay un tema de que hay muchos que quieren ser precandidatos y si no se procesa de manera adecuada la selección del candidato, sin duda va a haber una ruptura. sí, y creo que además es fundamental cómo se procesan las candidaturas, que se cuiden los perfiles, porque ¿qué pasa? Independientemente de que vayas a ganar o no. Sí, por supuesto. A ver, no con completa independencia, o sea, aparte, por supuesto, como partido una de tus misiones es ganar cargos. Si no ganas, pues no sirves como partido, ¿no? Pero, pero tiene que haber un balance. Cuando tú tienes ya espacios seguros que están destinados a candidatos o a personas, perfiles cercanos a ti y solamente premias la lealtad, termina y generas partido. A ver, en parte, lo que le pasó al PAN también tiene que ver con esto. No sé si al PRD fue un proceso así, pero al menos al PAN, la democracia interna terminó valiendo madres en gran medida porque se empezó a ver que controlando el padrón y controlando las afiliaciones, controlando los resultados de las elecciones, y como se tenía tal control del resultado de las elecciones y de la repartición de los cargos, los perfiles que importaban eran los leales y no los más capaces. Entonces, cuando llevas 3, 6, 9, 12, 15 años de sistemáticamente premiar solamente a quienes son leales, te terminas quedando con puro incapaz, incompetente, aunque es muy leales, pero fundamentalmente gente sin capacidad de elaborar propuestas, sin mayor conocimiento, sin poder canalizar demandas y sin nada, porque tienes a puro incompetente, porque hiciste una selección natural en el que premiabas no la mayor fuerza ni la mayor capacidad, sino la mayor lealtad. Ese es un riesgo que puede suceder ahorita. Si no se cuidan los perfiles, si no se garantiza que al menos cargos como gobernador tienen que rendir por lo menos un mínimo, que tiene que cumplir con un mínimo, pues entonces es el inicio de una serie de decisiones que luego van a ir marcando una tendencia hacia menos capacidad. Eh, Ahora, ¿tú conoces de algún ejemplo de partido que haya premiado a los capaces o a los que tengan más arraigo social? pues, por ejemplo, con todo lo criticable que tiene la democracia gringa, que son muchas cosas, desde de entrada cómo que llegara Donald Trump al poder, pero bueno, que llegara O que Donald sean Trump dos al poder, partidos. o que sean solo dos partidos, pero bueno, la llegada de Donald Trump al poder de alguna manera también muestra que la democracia existe porque le ganó al establishment, pero bueno, en lo que tiene que ver con la democracia local, sí se requiere un arraigo para poder llegar a ciertos cargos. Y, Ajá. y creo que si permites primarias abiertas en los partidos a la sociedad, sí vas a tener un partido en el cual los candidatos son seleccionados por contar con un arraigo mayor con el territorio. Fíjate que ahí tenemos una discusión interesante, porque en Puebla nos comentaron que este tema de las primarias abiertas lo que provoca es que cuando se levanta fulanito de tal, todos se levantan. Y cuando Ajá. se levanta el otro sutanito que es dirigente del partido, todos se levantan. Entonces, el tema de las primarias o de la votación por comités es que al final se reduce a quién afilió a más militantes, quién tiene más poder en el Congreso en términos numéricos. Por eso digo primarias abiertas a la sociedad, no a Es los decir, no a militantes. los militantes. No, cualquiera que se autoascriba como simpatizante de un partido puede ir a votar. No, es que si a fuerza necesitas un registro de militantes y solo los militantes pueden votar, caes en el problema de la corrupción y la falta de transparencia en los padrones. Y quien controla el padrón, controla a quien vota y controla muchos resultados de las elecciones. O garantizas padrones hipertransparentes, o vete a primarias abiertas a la sociedad donde gente autoescrita como simpatizante va y vota. Y no le tengas miedo al pueblo. No le tengas miedo, es que Morena además no le puede tener miedo al pueblo. Si Claro. la gran razón por la cual Morena llega al poder es por
ser un movimiento popular arraigado en el pueblo. Si en el mismo discurso del presidente está la confianza en el pueblo, ¿cómo le temes a primarias de ese tipo? ¿Cómo le temes a experimentar con mecanismos más abiertos a la gente? Que además una tendencia de los militantes de Morena, y lo digo con mucho respeto, es hacerse un partido de cuadros, como un partido de notables, de algunos líderes que históricamente han estado en el poder y cerrarse al pueblo. Es que justo eso es un problema, porque terminas teniendo a puras vacas sagradas, a puros liderazgos que llevan 50 años siendo líderes, que ya tienen mucho tiempo sin hacer mayor contacto o trabajo de base, más que El caso mantener de a la Pablo base que ya siempre González. han tenido, y, y, en, y, y el partido entonces no está vivo, ¿no? Se termina cerrando a 3, 4, 5, 20 personas, el número que sean, pero una minoría. Es como los investigadores que durante muchos años trabajaron sacando eh, mucha Material. material innovador, etcétera, y ya cuando se consagraron como vacas sagradas, lo único que empiezan a hacer es refritos de investigaciones de años pasados, a cobrar, no sé, el dinero que quieras por dar pláticas o por ser profesores de tiempo completo en universidades, y ponen a becarios a hacerles todo el trabajo, ¿no? Es decir, como que una cosa similar sucede ahorita con los partidos que se cierran, en el cual lo único que vale es yo tengo 40 años militando y pues como tengo 40 años militando, tengo un poder de decisión mayor que los demás, ¿no? Claro, que es un tema contrario a los valores de la cuarta transformación, sin duda, porque entonces es cerrarle las puertas al pueblo, desconfiar del pueblo, desconfiar de la capacidad popular. A mí me gusta mucho también lo que propone Gibran y es un análisis serio, que es incluso una crítica al Instituto Nacional de Formación Política, porque pareciera que este instituto funciona como una universidad de ciencia política, ¿no? Como si los quisiera preparar únicamente teóricamente. Y tienen ahí a Enrique Dussel debatiendo, teorizando y la chingada, pero dice Gibran, ¿y dónde están los cuadros capaces de organizar, de De movilizar, comunicar, de de educar, educar y de de mover. comunicar? Sí. Entonces eso es bellísimo, porque tú dices, es cierto, no podemos quedarnos, se lo decía a una compañera, en la discusión mental, en la teorización de la ideología y de los valores, porque eso no está replicándose, eso no está haciendo absolutamente nada. Y creo que la tendencia en Morena es partir hacia los militantes notables y destacados que han tenido, como tú dices, una experiencia, trayectoria, y cerrarse al pueblo. Sí, y es que, a ver, Isaac, tú y yo somos politólogos, y obviamente es padrísimo estar discutiendo mucho Es tiempo de chingón. teoría política, y es, a ver, y eso creo que tiene que hacerse también. Pero la formación política al interior de un partido no puede ser solamente la formación de alguien, de un cientista político, no puede ser la de alguien que se aproxima a la política con la curiosidad de un científico, porque tú no necesitas científicos, necesitas gente de acción, gente que vaya, tú quiere implementar política Políticos. pública, políticos, gente que vaya y organice gente para ganar elecciones, gente que vaya y organice gente para pasar reformas en el Congreso. Necesitas personas de acción. Y Sí, con además de reclutar cierta dosis de gente, formación en demandas. teoría política, pero lo más importante es que sean capaces, como tú dices, de agrupar personas, de canalizar demandas y de llevarlas a las instituciones. Claro, sin duda. Compañero, me pregunta también, bueno, hay muchas muestras de apoyo y afecto para Pablo Amílcar Sandoval, perdón. Pues bueno, sería ahí triste que hubiera otro resultado. Eh, sí, muchas, todos los comentarios son de eso. Eh, bueno, básicamente el tema aquí es cómo evitar las alianzas perversas, cómo evitar que Morena sucumba a la tentación de hacer lo mismo que los otros lo han hecho. Y ahora yo quiero decir que otro proceso que a mí me gusta y que creo que podría ayudar a solucionar el dilema de Morena es el de la encuesta. ¿Qué ventajas nos ofrece una encuesta porque además es un método que propuso el presidente para resolver este problema? ¿Qué ventajas nos ofrece la encuesta? Una encuesta real, una encuesta técnica, acompañada por casas encuestadoras, acompañada por los científicos de más alto nivel en nuestro país. ¿Qué nos ofrece una encuesta para solucionar el problema de la dirigencia en Morena? Creo que particularmente en esta coyuntura ofrece bastante, porque tú tienes un padrón en el que está cerrado desde hace quién sabe cuánto tiempo,
que quién sabe qué nombres contenga, ¿no? Hay gente que ha manifestado que tiene años acompañando a Morena, que se quiso registrar y que no ha podido. De entrada resuelves un problema grave que es que cuánta gente va a confiar en el padrón. O sea, cuánta gente va a confiar en la elección que salga de ahí si solamente se hace entre las personas que integran el padrón, que quién sabe quiénes son. Ante la falta de confianza que se pueda tener en esa base, en ese registro de militantes, la encuesta permite hacerlo entre cualquier persona, digo, a ver cómo se define, si entre solo simpatizantes o entre población abierta, pues permite que no haya un filtro arbitrario o más bien sujeto a la discreción de quien controla el padrón, y creo que ahí soluciona un tema importante de legitimidad de quienes pueden expresar su opinión Y le a da favor. arraigo con lo que quiere la gente. Y por otra es el arraigo. Exactamente, la encuesta va a servir para medir la popularidad y tal vez en un futuro se pueda pensar en un mejor esquema que mezcle cierta capacidad o cierto debate y que después de esos debates haga encuesta de popularidad, pero al menos garantizas que quien gane en la encuesta es quien más representa en ese momento el sentir de una población. Y puede, Ahora, como tú dices, puede ser el resultado de 3 casas encuestadoras. ahora yo coincido contigo en que lo óptimo sería un proceso abierto para todos. Esta encuesta, ¿tú crees que debiera ser únicamente para los militantes o para toda la ciudadanía en general? ¿O para los simpatizantes? ¿Cómo manejarías tú el esquema de la encuesta? Yo pienso que debe ser entre cualquier persona que se autoescriba como simpatizante. Digo, el tema ahí es que igual iban a tener que salir muchas llamadas, pero yo creo que esa es la mejor forma. ¿Y es técnicamente posible, Sí, incluso en tiempos de pandemia? pues seguramente no sería presencial, sería telefónica y eso tiene sus problemas de sesgos también y sus problemas metodológicos de las respuestas que pueden dar. Pero veo de dos, o la haces telefónica y haces, no sé, muestras más grandes y incluyes más casas encuestadoras, o lo haces con encuesta a hogar, con todas las precauciones que se tengan que tomar para minimizar los riesgos de contagio. Pero el otro escenario, ¿cuál es? No acatar la sentencia del Tribunal Electoral, seguir con la presidencia sin la legitimidad y que decidan las candidaturas unas cuantas personas. O sea, creo que ese es el escenario peor, el peor escenario que se podrá tener. El trágico. ¿Y el óptimo o el utópico? Pues creo que el óptimo de la situación, la circunstancia ahorita es encuesta, casa Que por se casa, haga. sí, disminuyendo los riesgos, ¿no? Claro. ¿Tú crees o sea, en base a lo, pues varios muestreos que hagan la encuesta? Perdón, te trabaste, no te escuché toda la Sí, pregunta. que si tú crees que efectivamente se haga la encuesta en base a los datos que tenemos y a las actitudes, y tú podrías inferir que realmente se haga la encuesta. No sé si es la prioridad ahorita del CEN hacerlo. No sé si tampoco está en la mente del presidente. Por los tiempos que ha dejado pasar, no parece que esté muy apremiado por encontrar una solución para que se pueda dar un cambio hacia una nueva presidencia. Pero creo que sí se puede hacer mucho para presionar a que se realice. ¿Cómo Es, podemos presionar a que es decir, pase eso? Porque, perdón, Es decir, no me queda claro o no ha habido señales ahorita de la presidencia de que eso suceda así. Pero por supuesto que se puede movilizar y se puede mover la opinión para que en efecto sí se lleve a cabo un proceso de selección. Creo que mucho de lo que hace política en tiempos de aislamiento también tiene que ver con eso, con impulsar que se acate la sentencia del Tribunal Electoral y que se respete que tiene que haber, y no solamente por respeto, es la mejor forma en la cual Morena podría llegar a una elección es teniendo una presidencia legítima. Y la única forma de garantizar una presidencia legítima es abriendo un proceso de selección. es que no es ético no hacerlo. O sea, venimos de unos antecedentes de robo de elecciones, o sea, lo hemos sufrido históricamente. No es ético no hacerlo, no es ético no respetar
la sentencia de un tribunal. No es ético no respetar la voluntad de Morena y del pueblo. Sí, de acuerdo. Solamente quisiera terminar preguntándote, ¿qué podemos hacer? Porque hay, o sea, la alarma que existe es precisamente que en 2021 quien llegue a ocupar las candidaturas no sean las personas ideales o óptimas para representar los intereses de Morena y la Cuarta Transformación. Esa es una preocupación que me he encontrado en todas las conversaciones que he tenido. Y nos hemos dado cuenta en esta conversación o hemos concluido que este escenario solo se actualiza si Ramírez Cuellar no hace el proceso de renovación de la dirigencia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué podemos hacer para evitar ese escenario trágico? A ver, creo que hay dos cosas muy puntuales. La primera ya la mencionamos y es presionar y exigir que esta renovación se dé. O sea, porque seguramente no va a pasar sola y seguramente necesitará de la presión interna para que esto suceda. Y la otra es impulsar las propuestas de la carta a la militancia. Es decir, creo que nadie puede estar, o creo que cualquier persona medianamente convencida de que un partido sólido e institucionalizado es importante, debería apoyar o debemos apoyar, hacer conversatorios, discutirlo, platicar con la gente que simpatiza para que lo manifieste en sus redes sociales, para que lo manifieste en sus reuniones familiares, que se necesita que Morena, el partido de izquierda más importante de este país y que tiene como promesa la cuarta transformación de la vida pública del país y que va a ganar seguramente la mayoría en el 2021 y que va a ganar la mayor parte de los gobiernos, pues necesita ser un partido institucionalizado, transparente, con ideología, que debata programa, que tenga claros los principios, que tenga claro la forma de selección interna. O sea, es lo mejor que el partido le podría dar no solo a la militancia, sino a la ciudadanía en general. Creo que hay muchas personas que votaron por Morena que puede que estén en contra de ciertas políticas que se hayan llevado a cabo, pero que también tiene una decepción fundamental con quienes votaron a nivel local. Tenemos que fortalecer lo local. Esa sería mi conclusión. En esta elección, la más grande de la historia, al final lo que más se va a descuidar, como siempre, va a ser lo local. Y tenemos que construir un mecanismo que nos permita detectar a los perfiles, reclutar al pueblo, reclutar a dirigentes que históricamente han sido segregados y marginados, Sí. incluso sistemáticamente. Eso no puede ser posible. Yo quisiera agradecerle a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. La verdad, yo la disfruté muchísimo. Espero que ustedes también, que se lleven estas reflexiones a la cama y también que puedan compartirlas con quien puedan, con todos si es posible. Roberto, ¿qué te pareció la discusión y si quisieras dar una conclusión? Muy agradable, Isaac. Pues nada, creo que ya mencioné lo que quería mencionar. Es decir, una conclusión importante de esto fue lo local importa y no hay que soltarlo, porque muchas de las cosas que más afectan el día a día de la gente, tal vez no lo más de fondo, no lo más estructural, pero O sea, muchos de no los es el aspectos BOA. que, que más afectan el día a día de las personas es si no se sienten seguras en su calle, si no se bachea la avenida, si no se podan, si los parques no están limpios, si no hay iluminación, si las mujeres no tienen la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sobre si no pueden abortar de manera segura, libre y gratuita. Esas cosas afectan mucho el día a día. Muchas de ellas, todas esas que mencioné fueron local, son cosas de alcaldes, de legisladores locales, y por eso es fundamental también que Morena ahí le meta como partido a la formación de los cuadros. Y pues nada, fue muy agradable conversar contigo, Isaac. Ya me metiste la duda, porque ahora quiero preguntarte sobre el proceso en el que debe bajar la cuarta transformación, pero bueno, lo tendremos que dejar para otra discusión. Te agradezco mucho, Roberto, por acompañarnos. La verdad es que yo te estimo mucho y en estos días he aprendido mucho de ti. Te agradezco, camarada, y también les agradezco a todos por seguirnos. Álvaro, un saludo, un abrazote. Dice, estuvo muy amena esta charla con ustedes, les felicito que aunque son jóvenes, participen en temas de política. Gracias. José Ávila también dice, se lo reafirmo, necesitamos un buen gobernador. Se los digo por experiencia,
también he sido luchador social. Claro, José Ávila, necesitamos gente como tú que haya tenido experiencia, que haya participado y no solamente que venga a sumarse al barco ganador. Omar Farid también nos dice, muchas felicidades, un excelente debate, a seguir con la cuarta transformación. Sin duda, camarada, sin duda. Bueno, pues es todo de mi parte, te agradezco, Roberto, que la cuarta transformación nos acompañe, camaradas. Gracias, Isaac, te mando un abrazo y un saludo a, por cierto, toda la gente de Puebla que nos está viendo. Mi familia paterna toda vive allá, entonces también le tengo mucho cariño a esa ciudad. Oye, ¿y por qué no los hemos activado? A la familia poblana, Sí. porque pues no sé cuántos de ellos sean muy conservadores, pero seguro hay varios. Órale, pues, camarada.